Las luces rojas y azules de la policía pintaban mi sala de estar en un silencio inquietante. Me quedé allí, de pie en medio de la habitación, con el olor a café quemado y traición flotando en el aire. Afuera, en el frío de la noche, estaba mi hija Sofía, la misma niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, contándole a dos oficiales que yo era una amenaza en mi propia casa, su casa según ella. Sé lo que están pensando, cómo un hombre de 68 años, un simple carpintero viudo, llega a este punto. Cómo la persona que más amabas en el mundo se convierte en una extraña que intenta quitártelo todo. La verdad es más fría y calculada de lo que podrían imaginar, y todo comenzó esa misma tarde, con una sonrisa falsa y un sobre que contenía la ruina de mi vida, o al menos, eso es lo que ellos creían. Pero para que entiendan la historia completa, necesito que presten mucha atención a los detalles. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Ahora, déjenme contarles cómo empezó todo. Mi vida, antes de ese día, seguía un ritmo tan predecible y reconfortante como el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo, el que heredé de mi padre. Cada mañana, el sol de Texas se asomaba por la ventana de la sala, dibujando un cuadrado de luz dorada que aterrizaba directamente sobre mi sillón de cuero gastado. Ese sillón no era solo un mueble, era el ancla de mi vida. Elena y yo lo compramos en una pequeña tienda de antigüedades en el centro de San Antonio, en el verano de 1987. Recuerdo que ella se rió cuando me vio hundirme en él por primera vez, diciendo que parecía un rey en un trono demasiado grande. Las grietas en el cuero no eran un signo de vejez, sino un mapa de nuestras vidas, marcas de las garras de nuestro viejo perro, Max, una pequeña mancha de tinta de cuando Sofía hizo su tarea allí a los 7 años, y el desgaste suave en el reposabrazos derecho, donde la mano de Elena solía descansar mientras veíamos la televisión por la noche. La casa entera era un santuario de recuerdos. Yo la construí, en gran parte con mis propias manos. El olor a aserrín de cedro nunca se fue del todo. Un perfume sutil que se mezclaba con el eco fantasma de las rosas que Elena cultivaba en el jardín. Cada estante, cada marco de puerta, cada tabla del piso que crujía bajo mis pies, contaba una historia. En la repisa de la chimenea, su fotografía me observaba con esa sonrisa que nunca perdió su luz, incluso en los últimos días. A su lado, estaban las 2 tazas de porcelana con delicadas flores azules pintadas a mano, las que sacábamos solo para ocasiones especiales. Eran su tesoro. Mirarlas me hacía sentir que una parte de ella todavía estaba aquí, manteniendo el orden, cuidando de las cosas bellas y frágiles. Mis días eran sencillos. Me levantaba con el sol, preparaba una taza de café fuerte, negro, y me sentaba en el sillón a leer el periódico. El silencio de la casa solo era interrumpido por el murmullo de las noticias en la radio y el zumbido del refrigerador. A veces, pasaba horas en el garaje, que antes fue mi taller, trabajando en pequeños proyectos de madera, más por hábito que por necesidad. Lijar una pieza de roble, sentir su textura cambiar bajo mis dedos, era una forma de meditación. Me conectaba con el hombre que fui durante 40 años, un carpintero, un hombre que construía cosas para durar. Esa es la razón por la que vendí el taller el otoño pasado. Después de la muerte de Elena, el lugar se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. La venta me dejó con un poco más de $300, 000 en el banco. No era una fortuna, pero era el fruto de toda una vida de trabajo. No lo veía como mi dinero. Lo veía como la última pared que podía construir, una fortaleza financiera para proteger a Sofía. Ella era mi único legado, la extensión viva de mi amor por Elena. Le había pagado la universidad, la había ayudado con el pago inicial de su casa, había financiado 2 de los fallidos negocios de Ricardo sin hacer preguntas. Creía que con este dinero, su futuro estaría seguro, libre de las preocupaciones que yo había conocido. Recuerdo perfectamente las tardes tranquilas en esa casa, antes de que todo se rompiera. Me sentaba en mi sillón, con la luz del atardecer tiñendo la habitación de naranja, y miraba por la ventana hacia el jardín. Veía a Sofía de niña, corriendo por el césped con su vestido amarillo, persiguiendo mariposas. Oía su risa resonando entre los rosales de su madre. En ese mismo sillón,
Le había leído cientos de cuentos. Su pequeña cabeza apoyada en mi pecho. Su respiración tranquila mientras se quedaba dormida. La casa no eran solo ladrillos y madera. Era el contenedor de todo lo que importaba. Cada objeto, cada sonido, cada rayo de luz estaba impregnado de un amor que yo creía inquebrantable. La vida era tranquila, y yo estaba agradecido por ello. A mis 68 años, no pedía más que eso: la paz de mi hogar, el consuelo de mis recuerdos y la certeza de que mi hija estaba bien. No tenía idea de que la paz que tanto atesoraba estaba a punto de ser demolida, no por un extraño o un accidente, sino por la única persona por la que habría dado todo. Esa tarde, mientras esperaba que llegara con su sorpresa, el aire olía a café recién hecho, y a la madera de pino de una pequeña caja que estaba terminando para un vecino. Olía a normalidad, olía a hogar. Era la calma profunda y silenciosa que precede a la tormenta más violenta. Todo comenzó a cambiar unas semanas después de que el dinero de la venta del taller apareciera en mi cuenta bancaria. Fueron exactamente $312, 450, después de impuestos y comisiones. Al principio, sentí una paz que no había experimentado en años. Era la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, Sofía tendría un respaldo, pero esa tranquilidad empezó a erosionarse lentamente, como la madera bajo una llovizna constante. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más funcionales. Sofía, que solía llamarme cada 2 días solo para charlar, ahora parecía tener siempre prisa, su voz tensa al otro lado de la línea. Las visitas de los domingos, que antes eran el punto culminante de mi semana, también cambiaron. Recuerdo un domingo en particular, a mediados de octubre. El aire otoñal era fresco y el sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Sofía y Ricardo llegaron más tarde de lo habitual. Él entró primero, sus zapatos caros haciendo un ruido seco y ajeno sobre mis pisos de pino. Llevaba una colonia cara y agresiva que llenó la habitación, desplazando el familiar olor a cedro y a café. Sofía entró detrás de él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Hola papá», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla que se sintió más como una formalidad que como un gesto de cariño. Se sentaron en el sofá, frente a mi sillón. Ricardo no se quitó el saco. Miraba alrededor de la sala con una expresión que no pude descifrar, como si estuviera tasando la propiedad en lugar de visitar a su suegro. «El lugar se ve igual», comentó Ricardo, su tono rozando el desdén. Sus ojos se detuvieron en mi sillón de cuero. «Honestamente, suegro, con el dinero que tienes ahora podrías tirar toda esta chatarra y comprar algo decente. Modernizar un poco». Sentí una punzada fría en el pecho. «¿Chatarra?». Llamó chatarra al sillón donde le leí cuentos a su esposa, donde su suegra y yo pasamos incontables noches. Miré a Sofía, esperando que lo corrigiera, que defendiera ese pedazo de nuestra historia, pero ella solo bajó la mirada hacia sus manos, que jugueteaban nerviosamente en su regazo. «Ricardo solo está bromeando, papá», murmuró, pero no sonaba convincente. El silencio que siguió fue denso. Lo rompí ofreciéndoles café, usando las tazas de porcelana de Elena como siempre. Mientras lo servía, con las manos temblando ligeramente, Ricardo volvió a hablar, esta vez con una falsa cordialidad. «¿Y cómo va la vida de jubilado adinerado?», preguntó, aceptando la taza sin mirarme. «Debe ser agradable no tener que preocuparse por nada». Intenté restarle importancia. «No es tanto como parece, y es para emergencias, para el futuro». «Hablando de eso», continuó Ricardo, inclinándose hacia adelante, «Sofía y yo hemos estado pensando, hay una oportunidad de inversión increíble en bienes raíces, aquí mismo en San Antonio. Un pequeño desarrollo, retorno garantizado en 6 meses». Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, sabía a dónde se dirigía esto. Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes. «Es una gran oportunidad, papá. Solo necesitamos un pequeño impulso para entrar. Un préstamo. Unos $5,000. Te lo devolveríamos en cuanto el proyecto despegue. $5,000. No era una cantidad que me arruinaría, pero la forma en que lo pidieron se sintió equivocada. No era una hija pidiéndole ayuda a su padre.
Era un socio de negocios presentando una propuesta. La palabra préstamo sonaba hueca en sus labios. Ya les había dado dinero antes para las aventuras empresariales de Ricardo, sumas que nunca fueron mencionadas de nuevo, y mucho menos devueltas. Pero miré el rostro de Sofía, vi la tensión en su mandíbula, y una parte de mí, la parte que siempre sería el padre que la protegía, cedió. «Está bien», dije en voz baja. Fui a mi escritorio, saqué mi chequera, y les escribí un cheque por $5,000. Mi mano acostumbrada a la gubia y al martillo, se sentía extraña sosteniendo el bolígrafo para firmar esa cantidad. Le puse la fecha. 15 de octubre de 2023. Ricardo tomó el cheque, lo dobló y se lo guardó en el bolsillo interior de su saco sin siquiera mirarlo. «Gracias, suegro. Sabía que podíamos contar contigo». Se levantaron casi de inmediato. Su visita había durado menos de 20 minutos. En la puerta, Sofía me dio un abrazo rápido, casi sin cuerpo. No me miró a los ojos. «Te llamo luego, papá», dijo, y se fue. Me quedé parado en la sala, ahora impregnada del olor de su colonia. El sol se había movido, y mi sillón estaba en la sombra. Me senté en él, sintiendo el cuero familiar bajo mis manos. El calor de su visita se había disipado tan rápido como había llegado, dejando un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Miré la taza de porcelana de Elena que Sofía había dejado a medio beber sobre la mesita. Una pequeña mancha de lápiz labial rojo adornaba el borde. Era una marca extraña, ajena, en un objeto que representaba todo lo que era puro y honesto en mi vida. En ese momento, no entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sentí una grieta, una pequeña fractura en los cimientos de mi mundo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el crujido de las tablas del piso no sonaba a hogar. Sonaba a advertencia. El golpe final llegó un martes, el 7 de noviembre, lo recuerdo porque era el cumpleaños de Elena. Había pasado la mañana en el cementerio, dejando un ramo de sus rosas favoritas, las de color durazno. El aire estaba frío, pero el sol brillaba, y por un momento sentí paz. Cuando volví a casa, el teléfono sonó. Era Sofía. Su voz sonaba extrañamente animada, casi febril. «Papá, Ricardo y yo, vamos a pasar en una hora. Tenemos una sorpresa para ti». La palabra sorpresa me provocó un escalofrío. Desde el incidente del cheque de $5,000, un mes atrás, un silencio tenso se había instalado entre nosotros. Pero una parte de mí, la parte terca del padre que se niega a ver la verdad, sintió una punzada de esperanza. Quizás venían a disculparse, a devolver el dinero. Preparé café, del colombiano que a ella le gustaba, y saqué las 2 tazas de porcelana de Elena de la vitrina. Las coloqué sobre la mesita de centro, junto a mi sillón de cuero. Llegaron puntuales. Ricardo vestía un traje oscuro que parecía demasiado formal para una visita de martes por la tarde. Sofía llevaba un vestido caro y una sonrisa tan brillante y frágil como el cristal. Me entregó un sobre grande de Manila. Era grueso y pesado. «Aquí tienes, papá». «La sorpresa», dijo, su voz un poco demasiado alta. Mis manos, acostumbradas a la solidez de la madera, se sentían torpes mientras luchaba con el broche de metal. Dentro no había fotos ni tarjetas, solo una pila de papeles con membretes de abogados y bancos. En la primera página, un número estaba rodeado con un rotulador rojo, sangrando ligeramente sobre el papel. $250, 000. Levanté la vista, el zumbido en mis oídos ahogando el tic-tac del reloj de pie. No entendía. Miré a Sofía, buscando una explicación en sus ojos, pero ella desvió la mirada hacia la alfombra. Fue Ricardo quien habló. Se inclinó hacia adelante, su colonia llenando el espacio entre nosotros, un olor químico y depredador. «Es una deuda de negocios», dijo, su tono tan plano y sin vida como una lápida. «Un socio nos estafó. La garantía está a tu nombre. Vence el lunes. Si no se paga, lo pierdes todo». Todo. La palabra resonó en el silencio de la sala. El dinero del taller, la casa, mi vida. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «No, yo no firmé nada», susurré, la voz apenas un hilo. «Esto es casi todo lo que tengo, no puedo». Fue entonces cuando la vi cambiar.
La máscara de hija cariñosa se resquebrajó y se cayó, revelando a una extraña de rostro duro y ojos fríos. La dulzura de Sofía se había agriado hasta convertirse en un resentimiento puro y corrosivo. Se puso de pie de un salto, sus manos crispadas en puños a los costados. «No puedes», espetó, su voz subiendo a un grito agudo y desagradable. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, cuidándote, preocupándonos por ti todos estos años». La acusación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era tan monstruosamente absurda que me quedé sin aliento. ¿Ellos cuidándome a mí? Yo pagué su universidad. Yo pagué los $32,000 de su boda. Yo firmé como aval para su primera hipoteca, poniendo esta casa como garantía. Yo le di a Ricardo $18,000 en 2021 y otros $12,000 el año pasado para sacarlo de sus aventuras empresariales fallidas. Mi vida entera había sido una red de seguridad para ella, y ahora me acusaba de ser una carga. Negué con la cabeza, muy lentamente. No era una discusión, era una declaración. No, la rabia en su rostro se transformó en algo salvaje. Con un movimiento brusco, agarró su taza de porcelana de la mesita, la taza de su madre, y me arrojó el contenido. El café caliente me golpeó en el pecho, el dolor fue agudo, un latigazo de fuego que me hizo jadear, pero fue eclipsado instantáneamente por el sonido de la porcelana al estrellarse contra el suelo y la visión del líquido oscuro salpicando mi camisa y corriendo por el cuero agrietado de mi sillón. La mancha se extendió sobre el reposabrazos, el mismo lugar donde la mano de Elena solía descansar. Era una profanación. Ricardo se levantó, su rostro una máscara de desprecio. «Ya lo oíste. Lárgate de aquí», gruñó, señalando la puerta. «De todas formas, esta es nuestra casa ahora. Los papeles lo dicen». Salieron furiosos, sin mirar atrás, dejando la puerta principal abierta de par en par. Una ráfaga de aire frío de noviembre barrió la habitación, llevándose el último rastro de calor. Me quedé allí, de pie, el café quemándome la piel, el corazón hecho añicos. Miré la mancha oscura en mi sillón, luego los fragmentos rotos de la taza de Elena en el suelo. El dolor era tan inmenso que debería haberme derrumbado. Pero no lo hice. En medio de esa ruina, algo más nació. El shock se enfrió y se endureció, convirtiéndose en una claridad helada y cortante. El hombre que amaba a su hija incondicionalmente, el viejo carpintero que solo quería paz, murió en ese instante. Vieron a un anciano débil, un obstáculo fácil de remover. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Me quedé inmóvil en medio de la sala, escuchando el eco del silencio que habían dejado atrás. La puerta principal seguía abierta de par en par. Una boca negra que vomitaba el aire frío de noviembre dentro de mi casa, llevándose el calor y el olor a hogar. El dolor de la quemadura en mi pecho era un fuego sordo. Una brasa ardiente bajo mi camisa, pero se sentía distante, como si le estuviera ocurriendo a otro hombre. Mi atención estaba anclada en la devastación frente a mí. Los fragmentos blancos y azules de la taza de Elena esparcidos por el suelo de pino como dientes rotos, y la mancha oscura y húmeda que se extendía sobre el cuero de mi sillón, una herida abierta en el corazón de mis recuerdos. Cualquier otro hombre se habría derrumbado, habría gritado, llorado o maldecido al cielo. Pero las lágrimas no llegaron. El pozo de mi dolor era tan profundo que se había congelado. En su lugar, una calma extraña y pesada se asentó sobre mí. No era resignación. Era algo más duro, más afilado. Era la claridad que llega después de que todo ha sido reducido a cenizas. Caminé lentamente hacia la puerta y la cerré. No la cerré de golpe. La cerré con una deliberación silenciosa, girando el cerrojo, hasta que hizo un clic metálico y definitivo. El sonido retumbó en la quietud, marcando un final. Y un comienzo. Me di la vuelta y miré la habitación. Ya no era un santuario profanado. Ahora era una escena que necesitaba ser analizada. Fui a la cocina, tomé una escoba y un recogedor, y regresé. Con movimientos metódicos barrí cada uno de los fragmentos de porcelana. Mis manos, que habían construido estanterías, cunas y marcos de ventanas,
ahora recogían los pedazos rotos de mi vida. No los tiré a la basura. Coloqué los trozos con cuidado en una pequeña caja de madera vacía que tenía sobre mi escritorio, como si fueran reliquias de una tumba. Luego, mis ojos se posaron en el sobre manila que yacía en el suelo, cerca del sillón manchado. Lo recogí. Su peso se sentía insignificante en comparación con la carga que contenía. Pasé por delante de mi sillón sin mirarlo y me senté en la mesa del comedor, la que construí con roble macizo hace 30 años. Encendí la lámpara de arriba, y su luz amarilla y directa cayó sobre los documentos. Extendí los papeles sobre la madera pulida. Hoja tras hoja de jerga legal, cifras infladas y mentiras descaradas. Ellos habían visto a un viejo sentimental, un hombre blando y fácil de quebrar, ahogado en sus recuerdos. Se equivocaron. Olvidaron que un carpintero, antes de levantar una sola pared, estudia el plano. Aprende a ver, no solo lo que está allí, sino lo que falta, las debilidades en el diseño. Y mientras mis ojos recorrían las líneas de texto, una sensación de poder frío y absoluto comenzó a crecer en mi interior. Ellos habían construido su trampa deprisa, con arrogancia y codicia. Y la gente codiciosa siempre comete errores. No iban a ver esto venir. Cuando las luces de la policía finalmente se desvanecieron, dejando mi calle en una oscuridad silenciosa, me sentí como un hombre parado en las ruinas de su propia vida. El aire todavía olía a café quemado y a la colonia barata de Ricardo. Me quedé allí, en la sala, por lo que parecieron horas, pero el reloj de pie en el pasillo me dijo que solo habían sido 20 minutos. El tic-tac, que siempre había sido un sonido reconfortante, ahora sonaba como una cuenta regresiva. Su plazo era el lunes. Hoy era martes, 7 de noviembre. Tenía menos de una semana. Mi primer movimiento no fue de pánico, sino de orden. Fui a la cocina, humedecí un paño limpio y regresé a la sala. Me arrodillé junto a mi sillón, el cuero frío y pegajoso bajo mis dedos. Con una paciencia que no sentía, comencé a limpiar la mancha de café. Movimientos lentos y circulares, como si estuviera lijando una pieza delicada de madera. No era solo limpiar un mueble, era un acto de desafío. Era borrar su marca de mi historia. Mientras limpiaba, mi mente trabajaba, fría y metódica. Repasaba los papeles que tenía en la mano, la conversación con el oficial, la mirada de suficiencia en el rostro de Ricardo. Ellos habían construido una trampa, pero todo carpintero sabe que una estructura mal hecha tiene puntos débiles. Y yo iba a encontrar cada uno de ellos. Pasé toda la noche en la mesa del comedor, bajo la luz cruda de la lámpara. Los documentos estaban extendidos frente a mí como un mapa de mi propia destrucción. Pero a medida que leía, línea por línea, con una lupa de mi viejo taller, el miedo comenzó a ser reemplazado por una ira helada y concentrada. A las 3:15 de la mañana, encontré el segundo error. No solo la garantía estaba vinculada a un activo comercial disuelto, sino que mi firma en el documento de garantía era una falsificación, y una bastante torpe. Habían copiado mi firma de un viejo cheque que les di, probablemente el de $5,000 del mes pasado. Se notaba en la presión del bolígrafo, ligeramente temblorosa, diferente a la mía, firme y acostumbrada a la precisión. Era la firma de un hombre que no trabaja con sus manos. A las 8 en punto de la mañana del miércoles 8 de noviembre, hice mi primera llamada, no a un amigo, no a la policía. Llamé a Arthur Davis, el abogado que había manejado la venta de mi taller. Un hombre de unos 70 años, de la vieja escuela, cuya oficina olía a libros y a honestidad. Arthur, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Necesito verte. Es urgente. Me dio una cita para las 11 de la mañana. Llegué a su oficina con los documentos organizados en una carpeta, con pequeñas notas adhesivas marcando las inconsistencias que había encontrado. Le conté toda la historia, desde las visitas cada vez más frías hasta el café arrojado en mi pecho. Hablé sin emoción, presentando los hechos como si estuviera describiendo las especificaciones de un mueble. Arthur escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre su escritorio de caoba. Cuando terminé, tomó los papeles y los examinó durante casi media hora.
El único sonido en la habitación era el susurro del papel y su respiración tranquila. Finalmente, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, y me miró directamente a los ojos. Frank, dijo, su voz grave y seria. Esto es peor de lo que crees, y mejor de lo que esperas. Lo que tienes aquí no es solo una disputa familiar por dinero. Esto es fraude documental, falsificación, y, dadas las circunstancias, un caso claro de abuso financiero de ancianos. El documento de garantía es papel mojado. La deuda no es tuya. Sentí una ola de alivio tan intensa que casi me mareo. Pero Arthur levantó una mano. Pero no podemos simplemente ignorarlo. Han creado un rastro de papel para intentar apoderarse de tus bienes. Tenemos que actuar primero. Y tenemos que hacerlo de forma inteligente. Ese día, le pagué a Arthur un anticipo de $3.500 con un cheque de mi cuenta principal. Su primer consejo fue proteger mi capital. Directamente desde su oficina, fui a mi banco, el Texas Commerce Bank, en la calle principal. Me senté con una gerente de cuentas llamada señora Rodríguez, una mujer amable de unos 40 años. Le expliqué, en términos muy simples, que quería abrir una nueva cuenta de ahorros, solo a mi nombre, por razones de seguridad personal. No di más detalles. El proceso tomó menos de una hora. Transferí exactamente $300,000 de mi cuenta corriente conjunta con Sofía a la nueva cuenta. Dejé los $12,450 restantes en la cuenta original. Era una cantidad lo suficientemente grande como para que no saltaran las alarmas si ella revisaba el saldo, pero el grueso de mi vida, el fruto de 40 años de trabajo, estaba ahora a salvo, detrás de un muro de acero bancario que ella no podía tocar. Cuando volví a casa esa tarde, el sol se estaba poniendo, pintando la sala de un tono anaranjado y melancólico. El sillón estaba seco, pero la mancha, aunque más tenue, seguía allí, como un fantasma. Fui a mi taller en el garaje, y busqué entre mis viejas latas. Encontré un restaurador de cuero de alta calidad que no había usado en años. Regresé y comencé a trabajar en el sillón, esta vez no para limpiar sino para sanar. Apliqué el bálsamo con un paño suave, frotándolo en las grietas y sobre la mancha. El olor a aceite y cera llenó la habitación. Un aroma a cuidado y a restauración. Justo entonces mi teléfono sonó. Era Sofía. Su nombre en la pantalla me provocó una punzada de un dolor antiguo, casi extinto. Contesté. ¿Sí, papá?, dijo, su voz impaciente, sin rastro de remordimiento. Solo llamo para saber si ya tomaste la decisión correcta. El tiempo corre. El lunes está a la vuelta de la esquina. Miré el sillón, mi mano todavía sobre el cuero que se sentía suave y renovado. Miré la caja de madera sobre mi escritorio, donde guardaba los fragmentos rotos de la taza de su madre. La calma dentro de mí era tan profunda y sólida como el roble. Estoy ocupado, Sofía, dije, mi voz firme y nivelada. Hablaremos cuando sea el momento adecuado. Y antes de que pudiera responder, colgué. El clic del teléfono al cortar la llamada fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. El juego había comenzado, y por primera vez, yo estaba moviendo las piezas. El jueves 9 de noviembre amaneció gris y frío, a juego con el acero que se había formado en mi interior. El pánico se había ido, reemplazado por un propósito. Mi casa ya no se sentía como un lugar violado, sino como mi cuartel general. Después de una taza de café negro y fuerte me dirigí al pequeño cuarto que una vez fue la oficina de Elena y que ahora servía como un depósito de recuerdos y papeles olvidados. El aire olía a papel viejo y a polvo, el perfume del pasado. Durante 40 años, había sido un hombre que medía 2 veces y cortaba una. Ahora, aplicaría esa misma precisión a desmantelar la mentira que habían construido. Abrí el archivador metálico de 2 cajones, que compramos en 1995. Chirrió en protesta. Comencé por el cajón de abajo, etiquetado como finanzas familiares. Mis manos, acostumbradas a la textura de la madera, se movieron con una eficiencia sorprendente a través de las frágiles carpetas. No buscaba una sola cosa.
estaba construyendo una historia, un registro de cada dólar y cada sacrificio. A las 10:45 de la mañana, lo encontré. La factura final del salón de bodas, The Pearl Stables, fechada el 12 de mayo de 2018. El total pagado, con mi letra clara en la línea del cheque, era de $32,000. Lo saqué y lo puse a un lado. Debajo, encontré los estados de cuenta bancarios de 2021 y 2022. Con un bolígrafo rojo, rodeé 2 transferencias específicas. La primera, del 3 de marzo de 2021 por $18,000, con la nota Préstamo Negocio Ricardo. La segunda, del 22 de agosto de 2022, por $12,000, con una nota similar. Préstamos. Palabras que ellos habían olvidado convenientemente. Pero la pieza más importante la encontré en una carpeta con la etiqueta hipotecas. Eran los documentos de la primera casa que compraron en 2019. Allí estaba, en la página 14 del contrato de 30 páginas, mi firma como aval. Había puesto esta casa, el hogar que construí para mi familia, como garantía para que ellos pudieran tener el suyo. Fotografié cada página con mi teléfono, el clic del obturador sonando como el golpe de un martillo clavando un clavo en su ataúd. Para el mediodía, tenía una pila ordenada de papeles sobre la mesa. Un historial financiero de mi amor y su ingratitud, documentado con una precisión irrefutable. El viernes 10 de noviembre, a las 10 en punto, estaba de vuelta en la oficina de Arthur Davis. Él no dijo nada mientras yo extendía los documentos sobre la superficie pulida de su escritorio. Los examinó uno por uno, sus cejas pobladas frunciéndose en concentración. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible tirando de la comisura de sus labios. Frank, esto es excelente, dijo, su voz un murmullo de aprobación. Esto establece un patrón claro de dependencia financiera de ellos hacia ti, no al revés. Refuerza el argumento del abuso financiero de ancianos de una manera que un jurado entendería perfectamente. Arthur se reclinó en su silla de cuero, que crujió suavemente. Bien, este es el plan de acción. Primero, esta tarde presentaremos un informe policial oficial por fraude y falsificación, en el precinto 4. Necesitamos un número de caso. Será el caso No. 238941115. Segundo, he redactado una demanda civil. Las acusaciones son fraude, falsificación, abuso financiero de ancianos e imposición intencional de angustia emocional. No la presentaremos todavía. La usaremos como palanca. Tercero, y esto es lo más inmediato, enviaremos una carta certificada a su abogado, no a ellos. La carta detallará las pruebas que tenemos, incluida la garantía fraudulenta y la firma falsificada, y les dará 48 horas para retirar todas las reclamaciones sobre tu propiedad y tus activos, o procederemos con cargos criminales y la demanda civil. Le pagué otros $2,000 por el trabajo que se avecinaba, el cheque número 1452. Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era, por primera vez en días, sólido de nuevo. El plan no era una explosión de rabia, era una demolición controlada. Esa misma tarde, mientras lijaba un pequeño trozo de pino en mi garaje, solo para sentir la familiaridad del trabajo en mis manos, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hola? ¿Crees que esto es un juego, viejo? La voz de Ricardo era un gruñido bajo y enojado, despojado de cualquier falsa cordialidad. Sofía me dijo que colgaste. Te quedan 2 días. El lunes, ese dinero o la casa son nuestros. No hay otra opción. Sostuve el teléfono lejos de mi oído por un momento, mirando el grano de la madera frente a mí. Cada línea, cada nudo, contaba una historia de crecimiento y resistencia. Sentí una calma absoluta. Ricardo, dije, mi voz tan nivelada y fría como una plancha de acero. Creo que estás operando con información desactualizada. Cualquier comunicación futura debe dirigirse a mi representante legal, Arthur Davis. Él estará esperando su llamada. Que tengas un buen fin de semana. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea.
podía oír su respiración, rápida y superficial. Probablemente esperaba que le suplicara, que negociara. La palabra representante legal era una pared de ladrillos que no esperaba encontrar. Antes de que pudiera articular una respuesta, colgué. Dejé el teléfono sobre el banco de trabajo y volví a mi lijado, el ritmo constante de mis manos borrando cualquier rastro de su llamada. Durante el fin de semana, me dediqué a restaurar mi hogar, no comprando cosas nuevas, como Ricardo había sugerido, sino cuidando lo que ya tenía. Terminé de tratar el cuero de mi sillón. La mancha de café se había desvanecido casi por completo, convirtiéndose en una sombra sutil, un recuerdo de la batalla en lugar de una herida abierta. El cuero se sentía suave y flexible de nuevo bajo mis dedos. Fui a la vitrina y saqué la taza de porcelana de Elena que quedaba, la que Sofía no había tocado. La envolví con cuidado en un paño de terciopelo y la guardé en una caja de cedro en mi armario. Protegería lo que quedaba de ella. La caja con los fragmentos rotos, sin embargo, la dejé sobre mi escritorio, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. El domingo por la noche, la casa estaba en silencio. Me senté en mi sillón restaurado, el cuero cálido y familiar. El reloj de pie marcaba los segundos con una regularidad reconfortante. Afuera, el viento soplaba, pero dentro de estas paredes que yo había construido reinaba la calma. No era la calma de la ignorancia que había conocido antes, sino la calma de la preparación. Había medido, había cortado, había ensamblado mi defensa. El lunes llegaría, no como un día del juicio final impuesto por ellos, sino como el día en que yo, Frank Miller, carpintero, viudo y padre, les mostraría lo que realmente significa construir algo para que dure, y lo que sucede cuando intentas derribarlo. El lunes 13 de noviembre llegó sin fanfarrias. El sol de la mañana se derramaba por la ventana, dibujando el mismo cuadrado de luz dorada sobre mi sillón de cuero. Pero algo era diferente. La mancha de café se había reducido a una sombra casi imperceptible, una cicatriz curada. El aire olía a cera de abejas y a la determinación silenciosa que había impregnado cada rincón de la casa. Pasé la mañana como cualquier otra, leyendo el periódico, con una taza de café negro humeando a mi lado. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo ya no sonaba como una cuenta regresiva hacia mi ruina, sino como el metrónomo que marcaba el ritmo de mi plan. La carta de Arthur había sido entregada el sábado por la mañana. Sabía que habían pasado el fin de semana hirviendo en una mezcla de pánico y furia. Solo era cuestión de tiempo. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Era el número de Ricardo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Respiré hondo, exhalé lentamente y pulsé el botón verde. Diga, ¿pero qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era un siseo bajo, cargado de una rabia que apenas podía contener. El intento de intimidación era obvio, pero debajo podía oír una nota aguda de pánico. Recibimos una carta de tu abogado. ¿Una demanda? ¿Cargos criminales? ¿Has perdido la cabeza, viejo? Me recosté en mi sillón, sintiendo el cuero suave y restaurado contra mi espalda. Hola, Ricardo, dije, mi tono era tranquilo, casi conversacional. Veo que recibiste la correspondencia. Bien. Eso agiliza las cosas. Hubo un silencio incrédulo al otro lado. Claramente no era la reacción que esperaba. Agiliza las cosas. Estás amenazando con mandar a tu propia hija a la cárcel. ¿Qué clase de monstruo eres? La palabra monstruo flotó en el aire entre nosotros. Hace una semana me habría destrozado. Ahora, rebotó en la armadura que había construido a mi alrededor. La única persona que amenazó a Sofía fuiste tú, Ricardo. La arrastraste a un fraude. Falsificaste mi firma y trataste de robar los ahorros de toda mi vida. Las consecuencias de esos actos son enteramente tuyas. Era nuestro dinero por derecho, explotó, su voz finalmente rompiéndose en un grito. Lo tenías ahí, pudriéndose en el banco. Nosotros le habríamos dado un buen uso, tú nos lo debes, por todos los años que Sofía te ha soportado. Y ahí estaba. La verdad es nuda y fea. No era desesperación. Era un sentimiento de derecho. Una codicia tan profunda que se había transformado en una justificación moral para ellos. No sentí nada más que un frío desprecio. Toda comunicación, como dije antes, debe pasar a través de mi abogado, respondí,
mi voz sin inflexiones. Él tiene una oferta muy clara para ustedes. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy para aceptarla. No voy a hablar con ningún maldito abogado. Voy a ir ahora mismo y... No te lo aconsejaría, Ricardo, lo interrumpí, y por primera vez, dejé que un filo de acero se colara en mi voz. Hay una orden de alejamiento temporal en proceso. Si te acercas a menos de 500 pies de mi propiedad, serás arrestado. El caso no. 238941115 ya está en el sistema. Puedes comprobarlo. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía imaginarlo, con el rostro enrojecido, la mandíbula apretada, dándose cuenta de que cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe en su cara. Había perdido el control y lo sabía, colgó sin decir otra palabra. El clic fue abrupto y violento. No pasaron ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Sofía. Su estrategia sería diferente. Contesté con la misma calma. «Papá», su voz era un susurro roto, lleno de lágrimas ensayadas. «Papá, por favor, Ricardo me acaba de contar. No podemos hacer esto. Somos familia». Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, mis ojos fijos en la fotografía de Elena. Su sonrisa parecía observarme, esperando que hiciera lo correcto. La familia no se traiciona, Sofía. Lo sé y lo siento mucho, sollozó. Estaba tan asustada, Ricardo estaba bajo mucha presión, no pensaba con claridad. Por favor, papá, retira la demanda. Podemos arreglarlo. Mamá no querría esto. Ella querría que nos perdonáramos. Usar a su madre. Era el golpe más bajo, el último recurso de un manipulador acorralado. Sostuve el marco de la foto, el frío metal anclándome en el presente. Tienes razón, dije en voz baja, y pude oír un suspiro de alivio de su parte. Tu madre no querría esto. Tu madre nunca habría entendido cómo la hija a la que le enseñó a ser honesta pudo falsificar la firma de su padre. Nunca habría entendido cómo pudiste arrojar café hirviendo sobre el hombre que te crió, y sobre todo, mi voz se endureció, nunca habría perdonado que tomaras una de sus tazas de porcelana, su tesoro, y la hicieras añicos en el suelo sin una pizca de remordimiento. El llanto se detuvo abruptamente, fue reemplazado por una respiración entrecortada, la había desarmado con la verdad. La oferta de mi abogado sigue en pie, continué, volviendo a mi tono sereno y controlado. Firmarán un documento renunciando a cualquier reclamación presente o futura sobre mis activos y mi propiedad. Me devolverán los $5,000 que les presté en octubre, mediante un giro postal que debe llegar antes del viernes. A cambio, no presentaré cargos criminales y retiraré la demanda civil. Tienen hasta las 5 de la tarde, no es negociable. Pero papá, comenzó ella, su voz ahora un quejido débil. Adiós, Sofía. Colgué el teléfono y lo coloqué suavemente en su base. La casa volvió a quedar en silencio. Caminé de regreso a mi sillón y me senté. El sol se había movido, y el cuadrado de luz ahora iluminaba la pequeña caja de madera sobre mi escritorio, la que contenía los fragmentos rotos de la taza de Elena. Ellos pensaban que el juego se trataba de dinero. Pero se equivocaban. Se trataba de respeto, se trataba de consecuencias, y el reloj, con su tic-tac constante e imparcial, seguía marcando el tiempo. Solo que ahora, corría a mi favor. El reloj de pie marcó las 4:30 de la tarde del lunes. Cada tic-tac era un golpe sordo y pesado en el silencio de la sala. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando largas sombras que se arrastraban por el suelo de pino. Yo estaba sentado en mi sillón de cuero, no esperando sino vigilando. Sobre la mesita de centro, donde una semana antes había estado la taza rota de Elena, ahora yacían 2 documentos y un bolígrafo negro. A mi lado, sobre una pequeña mesa auxiliar, estaba la caja de madera que contenía los fragmentos de porcelana. No había café preparado. No había bienvenida. Mi casa se había convertido en un tribunal y yo era el juez. Llegaron a las 4:45. Vi su coche detenerse a través de la ventana antes de que tocaran el timbre. El sonido fue breve y vacilante. Abrí la puerta. Ricardo estaba al frente,
con el mismo traje caro, que ahora parecía arrugado y mal ajustado, como si hubiera dormido con él. Su rostro estaba tenso, una mezcla de ira y ansiedad. Sofía estaba detrás de Jim, un paso atrás, como si se escondiera. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero no había lágrimas, solo un agotamiento profundo y sombrío. Entraron sin que yo los invitara, deteniéndose en medio de la sala. El aire se llenó de una tensión tan espesa que casi se podía tocar. ¿Se acabó el juego, viejo?, espetó Ricardo, agitando un fajo de papeles en su mano, probablemente la carta de mi abogado. Trajimos los papeles. ¿Dónde está el dinero? No me moví de mi lugar junto al sillón. Simplemente señalé los documentos sobre la mesita de centro. Esos papeles que tienes en la mano ya no tienen valor, dije, mi voz tranquila y uniforme, cortando su agresividad como un cincel afilado. Los únicos papeles que importan hoy están sobre esta mesa. Sofía dio un paso adelante, sus manos juntas como si estuviera rezando. Papá, por favor, suplicó, su voz un susurro ronco. No hagas esto, podemos hablarlo, somos tu familia, piensa en lo que diría mamá. La mención de su madre ya no me dolía. Era un arma vacía, sin municiones. La miré, no con ira sino con una distancia fría y triste. Tu madre no está aquí para ver en lo que te has convertido, Sofía, pero yo sí, y esto se acaba ahora. Me acerqué a la mesita y levanté el primer documento. Esto, dije, sosteniéndolo para que lo vieran, es una confesión completa y detallada de fraude, falsificación de firma y abuso financiero de ancianos. Detalla la garantía fraudulenta vinculada a un activo comercial disuelto y la falsificación de mi firma en el documento de garantía principal. Su abogado la encontrará impecablemente redactada. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró a Sofía, una pregunta silenciosa y llena de pánico en sus ojos. ¿Y esto?, continué, levantando el segundo documento, es un acuerdo de conciliación. En él, ustedes renuncian a cualquier reclamación, presente o futura, sobre todos mis activos, incluida esta casa. También se comprometen a devolver los $5,000 que me prestaron antes del viernes a las 5 de la tarde. A cambio de sus firmas en ambos documentos, mi abogado no presentará el caso número 238941115 ante la Fiscalía del Distrito mañana por la mañana. El silencio que siguió fue total. El tic-tac del reloj parecía gritar en la habitación. Ricardo abrió la boca, luego la cerró. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por la cruda comprensión de su situación. No puedes probar nada, tartamudeó finalmente, pero su voz carecía de convicción. Fue entonces cuando me agaché y tomé la pequeña caja de madera. La coloqué sobre los papeles y deslicé la tapa para abrirla. Los fragmentos de porcelana blanca y azul brillaron bajo la luz de la tarde. «Ustedes creen que esto se trata del dinero», dije en voz baja, mi mirada fija en Sofía. «Pero el dinero se puede recuperar. Esto», añadí, señalando los pedazos rotos, «es lo que no tiene arreglo. Me quitaste lo último que me quedaba de tu madre y lo hiciste añicos en el suelo. Igual que hiciste con mi confianza. Eso, Sofía, es la prueba de todo lo que necesito saber». Ese fue el momento. El golpe final. El rostro de Sofía se descompuso, no lloró. Simplemente se vació de toda emoción, de toda lucha. Era la cara de la derrota absoluta. Ricardo la miró, esperando que dijera algo, que tuviera un último truco, pero no había nada. Sus hombros, siempre tan erguidos con falsa confianza, se desplomaron. El juego había terminado. Habían perdido. Tomé el bolígrafo negro y lo coloqué encima de los documentos. Tienen 5 minutos para firmar. La elección es suya, su futuro o su orgullo. Ricardo miró los papeles, luego a mí, y finalmente a los fragmentos de la taza. Con un movimiento brusco y lleno de rabia, arrebató el bolígrafo. Garabateó su nombre en las líneas indicadas, su mano temblando de furia contenida. Luego, empujó los documentos hacia Sofía. Ella los firmó lentamente, con la mano inerte, como si fuera la de otra persona. No me miró ni una sola vez. Cuando terminaron, Ricardo arrojó el bolígrafo sobre la mesa. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. Sofía lo siguió, una sombra silenciosa. En el umbral, se detuvo por un instante su espalda hacia mí.
Pensé que podría decir algo, una disculpa, una última palabra. Pero, no lo hizo, simplemente salió y cerró la puerta detrás de ella. Me quedé solo en la sala, con los documentos firmados y los pedazos rotos de mi pasado sobre la mesa. El reloj de pie dio las 5, la casa era mía otra vez. Y el silencio, por primera vez en una semana, volvió a sonar a paz. La puerta se cerró, y el silencio que quedó no fue vacío, sino pleno. Era un silencio denso y pesado, como el de un bosque después de una tormenta, cuando todo ha sido lavado, y el aire es limpio y fresco. Durante los días que siguieron, me moví por mi casa como un hombre que vuelve a conocer su propio territorio. El viernes por la tarde, tal como se había estipulado, llegó un giro postal por correo certificado. Eran exactamente $5,000. Lo deposité en mi nueva cuenta bancaria esa misma tarde, el cheque número 1453, cerrando el último capítulo financiero de esa dolorosa historia. No hubo llamadas, no hubo más amenazas. El abogado de Ricardo se había comunicado con Arthur para confirmar que todos los reclamos habían sido retirados permanentemente, legalmente, todo había terminado, pero la victoria no se siente como una celebración ruidosa. Se siente como esta quietud. No hay alegría en perder a una hija, incluso a una que te ha traicionado de una manera tan profunda. Hay un dolor sordo, el dolor de una amputación. He aceptado que la Sofía que crié, la niña que perseguía mariposas en el jardín, ya no existe. Lloro por ella, no por la extraña de ojos fríos que se sentó en mi sala. Esa mujer tomó sus decisiones, y ahora debe vivir con ellas así como yo debo vivir con las mías. Mi decisión fue elegir la dignidad por encima de la negación. Elegí el respeto propio por encima de un amor que se había vuelto tóxico y destructivo. Y en esa elección, encontré una paz que no sabía que había perdido. Ahora, cuando me siento en mi sillón de cuero por las mañanas, el sol calienta mi rostro de la misma manera, pero la sensación es diferente. Ya no es solo un ancla al pasado, un santuario de mis recuerdos con Elena, ahora también es un testimonio de mi propia resiliencia. La leve sombra de la mancha de café, visible solo si sabes dónde mirar, ya no es una herida, es una cicatriz. Y las cicatrices no son signos de debilidad, son la prueba de que sobreviviste a algo que intentó destruirte. El sillón ya no es solo el lugar donde Elena y yo compartimos nuestras vidas, es el trono desde el cual reclamé la mía. La pequeña caja de madera con los fragmentos de la taza de Elena permaneció en mi escritorio durante una semana. No sabía qué hacer con ellos. Tirarlos se sentía como una traición, pero mantenerlos rotos se sentía como aferrarse al dolor. Entonces, una mañana, la llevé a mi taller en el garaje. Saqué una pequeña tabla de roble, la lijé hasta que quedó suave como la seda y comencé a trabajar. Con la paciencia de un carpintero, estoy colocando cada fragmento de porcelana en un lecho de resina transparente, creando un pequeño mosaico. No estoy tratando de volver a armar la taza. Eso es imposible. Estoy construyendo algo nuevo a partir de lo que se rompió. Será un posavasos, un lugar para poner mi taza de café cada mañana. Un recordatorio de que incluso de los pedazos más afilados y dolorosos de la vida, un hombre puede, con sus propias manos, crear algo útil y, a su manera, hermoso. Mi vida ha vuelto a su ritmo, pero es un ritmo nuevo, más fuerte. El olor a aserrín en la casa es más pronunciado ahora, porque he vuelto a construir cosas. No por necesidad, sino por alegría. Estoy haciendo un pequeño librero para la nieta de mi vecino. Y cada vez que la gubia muerde la madera, siento que estoy tallando no solo un objeto, sino mi propio futuro. Un futuro construido sobre la base sólida de la honestidad, el trabajo duro y un respeto inquebrantable por uno mismo. Ellos intentaron quitarme mi casa, pero al final, lo único que lograron fue enseñarme a ser verdaderamente el dueño de mi propia vida. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida. Han pasado varios meses desde que la puerta de esta casa se cerró por última vez. La paz ha regresado, pero es una paz diferente, más profunda, forjada en el fuego de la traición y endurecida por la autoafirmación.
Mirando hacia atrás, entiendo que la lección más importante que aprendí no fue sobre el dinero, ni sobre la ingratitud, fue sobre el valor que un hombre debe darse a sí mismo. Durante décadas, creí que mi propósito como padre era ser un pilar incondicional, una red de seguridad que nunca se rompía, sin importar el peso que le pusieran encima. Estaba equivocado. El verdadero valor no reside en cuánto eres capaz de dar, sino en el respeto que te exiges a ti mismo. Reside en trazar una línea en la arena, no con ira, sino con la calma certeza de tu propia valía, y decir, hasta aquí. Nadie puede robarte tu dignidad, solo tú puedes entregarla. Mi vida, como el cuero de mi viejo sillón, llevaba las marcas de los años y las cicatrices del dolor, pero al final, fui yo quien la restauró y la hizo más fuerte. El dolor puede romperte en 1000 pedazos, como a esa taza de porcelana, pero de ti depende si te quedas en el suelo o si recoges los fragmentos para construir algo nuevo. Si mi historia les deja una sola cosa, que sea esta: nunca permitan que el amor que sienten por otros los lleve a abandonar el amor por ustedes mismos. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto puedes soportar en silencio, sino por el momento en que decides, con toda la dignidad que te queda, que ya has soportado suficiente. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.